uzenagar uluzaro zi alalen chachigudai zawe lodi. Quan Gishe, quan yo, quan Ros, quan Levesho, quan Yusa, quan Seto, quan Napa, quan La A, quan Bruce, quan Slay, quan Toto, quan Il, Toge, Onate, Tolabura, Hute. Quan Gishe, quan yo, quan Ros, quan Levesho, quan Yusa, quan Seto, quan Napa, quan La A, Bruce, quan Slay, quan Toto, quan Il, Toge, Onate, Tolabura, Hute. El día de hoy es para mí un enorme honor contar con la presencia de Raimundo Cruz Miguel, comunicador y promotor cultural zapoteco de la comunidad de Yagavila, en la Sierra Norte de Oaxaca. Es hablante de zapoteco. Durante varios años fue profesor de la lengua zapoteca en el Bachillerato Integral Comunitario de Guelatao de Juárez, egresado de la Universidad Iberoamericana de Puebla, y ha sido parte y sigue siendo parte de proyectos comunitarios de comunicación radiofónica y de material audiovisual. Raimundo, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Mari, muchas gracias por la invitación. Yo me encuentro bien en la ciudad de Oaxaca. Te saludo desde aquí, a ti y a tu público desde la ciudad de Oaxaca. Un enorme gusto estar aquí con ustedes. No, muchas gracias. Es un honor poderte tener aquí, que te hayas dado el tiempo. Raimundo, como te comentaba antes, tengo muchas dudas y todas las tengo revueltas, pero así te las voy a ir planteando como van surgiendo, ¿verdad? ¿Cómo te nace la inquietud de convertirte en promotor cultural? Bueno, es una cosa que surgió desde muy joven. Tiene que ver mucho con mi historia personal también, porque en la escuela yo viví, digamos, discriminación institucional. En la escuela estaba prohibido hablar mi lengua materna, que es el zapoteco, en la secundaria de mi comunidad. Entonces, eso pues me golpeó mucho en principio, pero también después me llevó a reflexionar y a tratar de entender por qué la escuela hacía eso, por qué los maestros prohibían hablar una lengua. Y el argumento que ellos daban era que de esa manera la gente, los jóvenes de la comunidad iban a aprender español, iban a mejorar su español, porque pues una barrera que tenemos, que tiene mucha gente indígena es en la comunicación, es pues el uso del español, ¿no? El manejo del español. Entonces este era el argumento de los maestros, pero pues siempre me pareció una cosa que iba en contra de nuestros derechos y también que estaba violentando nuestro ser zapoteco, ¿no? Entonces eso me llevó de alguna manera a tratar de entender por qué suceden estas cosas y pues fui realizando una serie de descubrimientos. Y bueno, más que promotor cultural, yo diría que yo me considero más un activista de la lengua zapoteca. Y porque, bueno, no sé cómo funciona allá en el norte, porque aquí en Oaxaca hay una figura que se llama el promotor cultural, que son como personas al servicio de la Secretaría de Cultura, que son, digamos, son títulos oficiales, ¿no? Son puestos de trabajo. Ajá, sí. Entonces, y yo no tengo ese puesto, no tengo esta función. Digamos que lo tuyo es más orgánico. Sí, es más orgánico, es más de voluntad propia, y es algo que me apasiona mucho y pues me gusta estar haciendo este trabajo. Entonces, o sea, se dio natural, se te dio como actuar en base a un problema que identificaste
y, y fuiste interviniendo. Fue natural, Sí. digamos. Ajá, sí, sí, fue muy interesante porque pues viví este conflicto en mi adolescencia, ¿no? De el hecho de que me prohibieran hablar mi lengua materna y entonces pues eso me llevó a buscar, ¿no? A buscar las razones, las causas y eso también me llevó también a tratar de hacer cosas para sensibilizar a la gente de que eso debe ser respetado, debe dejar de practicarse ese tipo de prohibiciones, ¿no? Muy bien. Siendo tu lengua materna el zapoteco, ¿en qué edad o al mismo tiempo aprendiste el español, Raimundo? Y no, durante creo que 7 años de mi vida fui monolingüe. Ajá. Se nos, Ingresé a la se nos escuela, congeló. aprendí español, perdón. Ah, ok, ya. Y bueno, también lo que quiero decir es que no tuve un proceso de aprendizaje del español, no hubo un proceso de enseñanza-aprendizaje como segunda lengua, como cuando tú quieres aprender inglés, tomas cursos de inglés y todo eso. En nuestro caso creo que es similar en muchos pueblos indígenas, lo ha vivido de manera similar mucha gente. Simplemente entramos a la escuela y la escuela asume que sabemos español, la escuela te enseña en español y trabajas en español. O sea, aunque no entiendes lo que dice el maestro, aunque no hablas la lengua de los libros, ¿no? Te enseñan a leer en español, te enseñan a hacer matemáticas en español, pero no hay un proceso previo de enseñanza-aprendizaje del español. Esa es mi experiencia con... A ver, Raimundo, entonces tú entras a la escuela que era en Ajá. español. ¿Había al menos alguna clase o algún horario que fuera en zapoteco o así nada más español? No, toda la escuela estaba diseñada en español. Creo que en quinto grado, en la primaria, por ahí, los maestros empezaron también a hacer como un proceso de rescate, digamos, de la cultura, de la lengua. Y entonces ellos empezaron a crear alfabetos para escribir el zapoteco. Entonces nos dieron una pequeña sesión de cómo escribir en zapoteco y todo eso, pero fue como muy marginal. O sea, no había una materia donde se estudiara el zapoteco, donde se estudiara la lengua y la cultura zapoteca, ¿no? La historia, todo lo relacionado al pueblo zapoteco. Ay, no, es que lo trato de imaginar y es como, algo se me hace violento o se me hace hasta salvaje enfrentar a un niño en edad escolar así como que por arte de magia se le va a dar. ¿A partir de qué grado más o menos tú ya podías entender lo que te estaban diciendo, Raimundo? Yo creo que a partir de tercer grado empiezas a entender, pero también creo que el español que tenía era un español muy básico. Uh-huh. ¿No? Sobre todo ahora creo que los niños están hablando mejor español porque hay más influencia del español, hay una penetración más fuerte del español en las comunidades, pero en mi época, en los 90s, la comunidad estaba más aislada, no había poco español en la comunidad y también, por ejemplo, si poca gente tenía una televisión en su casa, ¿no? un radio receptor, ¿no? Para escuchar el español. Ahora los niños están muy expuestos a los medios de comunicación, principalmente a la radio y a la televisión, y también más los jóvenes, adolescentes, están expuestos a las redes sociales, a internet, entonces ahí un poco más, el español está fluyendo un poco mejor, ¿no? Pero en mi época, yo diría que a partir del tercer, cuarto año empecé a hablar español, pero también es un español básico, no es un español que digamos que era muy avanzado, ¿no? Y bueno, aprovechando esto, quiero comentar que también yo considero que parte de la deficiencia que hay en la educación en comunidades indígenas tiene que ver con el lenguaje. Yo estoy muy convencido de eso. Hay mucha gente que pues considera que no, pero yo creo que sí tiene que ver con que te enseñen en tu lengua materna o que al menos la escuela haga un proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua como segunda lengua, del español como segunda lengua, antes de introducir a los niños a estudiar en español, porque como te decía, se asume que eres un hispanohablante, un nativo hablante de español,
y empieza a estudiar español, pero español como lengua materna, como lo estudia cualquier niño de la Ciudad de México o cualquier niño de Monterrey, ¿no? De cualquier gran ciudad de este país. Y se ignora las necesidades, digamos, especiales que tienen los niños indígenas en cuanto a su lengua y en cuanto a su cultura y al contexto en el que viven. Sí, muy cierto, Raimundo. Oye, Raimundo, y por ejemplo, ya ahí se introduce de manera más fluida el español, por decir, en la comunidad donde tú creciste, pero se está manteniendo el zapoteco, o el que esté llegando más español ha significado que se pierda más zapoteco. ¿Cómo es eso ahora? Sí, se mantiene el zapoteco, pero también la influencia del español es cada vez más fuerte y se puede notar una diferencia del zapoteco que hablan las diferentes generaciones. La generación de mis papás, por ejemplo, hablan de una forma, digamos, mucho más, pues yo no soy purista, o sea, no quiero decir que hablan un zapoteco más puro, pero hablan un zapoteco más auténtico, más rico, ¿no? Propiamente zapoteco. En mi generación tenemos más influencia del español, pero las generaciones de los niños ahora sí tienen mucha influencia del español. No quiere decir que ha desplazado por completo el zapoteco se sigue reproduciendo, se está recreando mucho, pero sí, por ejemplo, un fenómeno muy interesante del que yo he hablado mucho, del que yo he notado en mi comunidad y en muchas comunidades zapotecas, es que, por ejemplo, nuestros padres y nuestros abuelos, su generación fueron, en su mayoría, fueron una generación monolingüe en zapoteco. Y entonces ellos, cuando hablaban español, por ejemplo, las palabras que tomaban del español, los préstamos lingüísticos que se tomaban del español al zapoteco, la gente los adaptaba. La gente hacía que, por ejemplo, la palabra Castilla, a los españoles en zapoteco se les dice Buenstila. Stila es una zapotequización de Castilla. Castilla como Castilla, Castila, y quedó como Stila, Stila en zapoteco, ¿no? A este fenómeno se le llama zapotequización. Y la generación de mis padres y mis abuelos lo hacían de manera natural, zapotequizaban las palabras, zapotequizaban todo, ¿no? Lo adaptaban a la entonación del zapoteco. Y en nuestro caso, no. Los jóvenes y los niños ya no hacemos eso. Los niños decimos coronavirus y ya decimos COVID-19 y ya decimos Facebook, decimos todas las palabras que te puedas imaginar que corresponden a esa generación, las decimos completamente igual, ¿no? Y nuestros padres y nuestros abuelos, por su condición de monolingües en zapoteco, se veían en la necesidad de adaptar esas palabras, de modificarlas tantito para que sonaran más como zapoteco, ¿no? Nosotros no, por nuestra condición de bilingües y con la influencia del español, se nos hace más fácil reproducir las palabras tal como vienen del español. Ay, qué bonito. A ver, Raimundo, si por ejemplo nos escucharan maestros, ojalá nos escuchen muchos maestros, si tú les pudieras dar un consejo, aunque sea un consejo a la hora de que se enfrenten con los niños de comunidades donde se habla en lengua indígena, ¿cuál sería? Pues idealmente yo creo que trabajar en la lengua de la comunidad, ¿no? A veces yo me pongo a imaginar cómo podría ser una forma de educar a los niños en su lengua y me parece que por lo menos en la primaria deberían los niños recibir educación en su lengua materna, ¿no? Y ya quizá en secundaria empezar o introducir el español, pero sí debe, pues no, más que los maestros, o sea, sí, gran parte le corresponde a los maestros, pero también a las políticas educativas, al SEP, ¿no? Al Estado mexicano, le corresponde diseñar una educación culturalmente pertinente, que fortalezca la lengua, que fortalezca la cultura, pero también que haga que los niños indígenas aprendan bien español, ¿no? Que hablen un buen español. Sí, el sistema, bueno, sí ha hecho esfuerzos y sigue haciendo, pero creo que lo principal es entender que representa una riqueza y ahora sí que ir extinguiendo algunas ideas que a veces se escuchan, al menos por acá por el norte, de pues si no lo habla la mayoría y se va a extinguir, que se extinga, y lo que sigue. O si la mayoría habla español, pues ¿para qué invertir tiempo en eso? O sea, parece
absurdo, pero en el año 2020, donde se ha difundido tanto el respeto y la diversidad y lo cultural, la riqueza cultural, todavía haya esas ideas de pues que se extinga, ¿verdad? Pero ¿por qué se va a extinguir si es propio de la identidad de las personas y de las comunidades? Ay, qué interesante esto, Raimundo. Oye, Raimundo, por ejemplo, tú que interactúas entre tu comunidad original y vas a la ciudad y regresas y te mueves, ¿qué es lo que nos perdemos por si los que estamos nada más en la ciudad o los que están nada más en un pueblo? ¿Qué es lo que se pierden de no tener esa interacción o qué es lo que ganan de no tenerla? No sé, ¿verdad? Sí, yo creo que pues cada contexto, cada lugar tiene su propia riqueza y tiene, o sea, ninguna puede demeritar a la otra. Creo que las ciudades ofrecen muchas oportunidades, muchas formas de vivir, ¿no? Y también las comunidades, pues igual, pues nos ofrecen mucha naturaleza, ¿no? Una vida más tranquila, ¿no? Una comunidad más pequeña, y las ciudades, pues el contraste es el ruido de las ciudades, el estrés, ¿no? De vivir con esta prisa que caracteriza a las ciudades. Y bueno, creo que en este ir y venir de un lado a otro, a las personas que somos originarias de una comunidad indígena, nos toca, creo que vivir como entre dos mundos y movernos como entre dos mundos, el mundo propio, el mundo de lo comunitario, de lo rural, digamos, del campo, que no es una característica natural, digamos, de los pueblos indígenas, más bien es porque así se ha dado, ¿no? Es una consecuencia histórica, pero de repente creo que lo que ha pasado es que estos dos mundos se ha ignorado el mundo comunitario, ¿no? El mundo indígena, y históricamente se ha tratado de desplazar eso con lo urbano, con lo que llaman la civilización, ¿no? O sea, la educación se ha encargado por mucho tiempo de civilizar, así se le decía el siglo pasado, ¿no? Civilizar a la gente indígena, de aculturar, ¿no? Por eso se prohibieron las lenguas, por eso se impuso el español. Por ejemplo, cuando tú me dices que en el norte se dice, pues es que si ya nadie lo habla, que la lengua pues que se extinga y ya, ¿no? O sea, es como, creo que cuando la gente dice eso, creo que solo son personas que solo alcanzan a ver la punta del iceberg. Y creo que el asunto indígena es mucho más profundo. O sea, la punta del iceberg es que poca gente lo habla y que se está perdiendo y que se extinga y ya, ¿no? Pero lo que hay de fondo es que hubo una serie de políticas que crearon esas condiciones que hicieron que las lenguas indígenas estuvieran como están en este momento, ¿no? O sea, hubo un proceso histórico que originaron que las lenguas indígenas estén así, que originaron que el zapoteco hoy sea una minoría y se hable de las lenguas indígenas como minorías. Si nos ponemos a pensar en el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, o en el siglo XIX, que se hizo la independencia de México, las lenguas indígenas, la población indígena en México era una inmensa mayoría frente a la población mestiza o criolla, ¿no? O españoles que había en este país. Pero históricamente el Estado mexicano y también la colonia pues ha marginado institucionalmente, ha marginado las lenguas indígenas, los pueblos indígenas, de manera que hoy podemos decir, no, pues es que ya nadie las habla, ya nadie le importa. ¿Por qué? Porque hubo todo un proceso detrás de eso, ¿no? Sí. Ajá. Sí, o sea, no es que se hayan disminuido de forma natural, sino que es una consecuencia de algo que digamos que para eso fue planeado en su momento, ¿verdad? Sí. Y se llevó años y años, pero ¿qué habríamos que hacer? ¿Cómo podríamos implicarnos, Raimundo? ¿Cómo podemos contribuir los ciudadanos a rescatar eso, a preservarlo, a impulsarlo?
¿Qué podríamos hacer? Claro está que esto tiene que venir desde las políticas públicas, los presupuestos, los planes sectoriales, todo eso a nivel macro, ¿verdad? Pero los ciudadanos, ¿cómo podríamos contribuir? Pues mucho de eso tiene que ver, creo, con la sensibilización, ¿no? Que creo que estamos avanzando mucho en ese aspecto. Creo que la sociedad civil en México y en otras partes de América Latina está empezando a reconocer esta diversidad cultural o esta riqueza de etnias que coexisten en el país, y eso permite también valorar sus expresiones culturales, su identidad, ¿no? Y también creo que los mismos miembros de comunidades indígenas, de pueblos indígenas, están hablando por sí mismos, de sí mismos, están introduciéndose en el debate intelectual, en el debate académico, ¿no? En el mundo urbano, en todos lados, y están expresando su propia identidad, sus propios símbolos, ¿no? Como pueblos indígenas. Y entonces eso creo que la invitación para el ciudadano o para los ciudadanos, para la ciudadanía en general, digamos, es eso, o sea, apoyar en la medida de lo posible a difundir las expresiones culturales de los pueblos indígenas, a reivindicar la identidad de los pueblos indígenas, a aprender alguna lengua indígena si existen tus posibilidades, ¿no? Tratar de aprender una lengua o de conocer más acerca de cómo son los pueblos indígenas, cómo funcionan, porque también hay que entender que, o sea, la categoría de pueblos indígenas como tal, o sea, como imaginar pueblos indígenas, o sea, no es posible. O sea, son muchos pueblos indígenas que coexisten en un territorio y que se les ha categorizado como pueblos indígenas en general, ¿no? Pero pues estamos los zapotecos, en el norte están los yaqui, huicholes, todo todos ellos que también ahora reclamamos nombres, ¿no? Por ejemplo, los tarahumaras, pues dicen que quieren que se les llame huirráricas o charitari, algo así. También los huicholes, ¿no? Que están reivindicando su propia denominación, y nosotros los zapotecos estamos haciendo lo mismo. Muchos pueblos indígenas están haciendo lo mismo, ¿no? O sea, sí entiendo que pueblos indígenas para ti es mucho mejor como imaginar esta población, pero también hace el esfuerzo de entender que somos diferentes personas, ¿no? Sí, como todo englobado en uno y ya, listo, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Oye, Raimundo. Sí. Y que es una categoría que ayuda a entender, ¿no? Sí, pero no quedarnos en eso, ¿verdad? O sea, Ajá. como para introducción, pero ir más allá porque si no nos quedaríamos muy cortos y muy limitados, y nos privaríamos también los demás de ver toda la riqueza que hay del otro lado, ¿verdad? De enriquecernos nosotros a la vez, y entre todos. Raimundo, hay un concepto que escuché hace tiempo y me parece muy poderoso, y cada vez que lo oía me hacía mucho ruido, pero a la vez es difícil de entender. Es el de las naciones originarias. Acá en el noreste no es muy fácil entender naciones originarias. ¿Tú qué opinión tienes de ese concepto? Bueno, hay todo un debate en torno a los términos que se usan para hablar de esta categoría que te decía, ¿no? O sea, hay gente que está como diciendo, pues no, es que la palabra indígena es despectiva, ¿no? Menosprecia a la gente y todo eso. O se ha usado, hay mucha gente, de hecho, que todavía lo usa como insulto, ¿no? Como, o sea, para insultar a una persona le dice, no seas indio, no seas indígena. Sí. Entonces hay este debate, ¿no? De mucha gente que está diciendo, pues no somos indígenas, pueblos originarios, somos naciones originarias y todo esto, ¿no? Y bueno, está el debate, y creo que, o sea, es importante mencionar que existen todos esos nombres, pero de todos modos no se puede englobar a todos los pueblos en una sola categoría, ¿no? Que necesitamos una forma de referirnos a todos los pueblos que habitaban el territorio antes de la conquista, y puede ser pueblos indígenas, puede ser pueblos originarios, naciones originarias, que
Bueno, la ventaja, o sea, bueno, pensando en eso, o sea, sí estoy de acuerdo en eso, ¿no? De que la palabra indígena es despectiva, que se ha usado de manera despectiva. Y, pero, por ejemplo, la palabra indígena también tiene... Sí, sí, adelante. ¿Qué palabra es correcta utilizar? O es correcto utilizarla, pero se le ha dado mal uso, o qué es lo correcto, Raimundo. Bueno, yo creo que es correcto usar pueblos indígenas. Obviamente hay gente que no le parece adecuado. En mi caso, personalmente, creo que no me ofende, no me molesta. Y también la cosa que pasa con el indígena es que es una categoría reconocida legalmente, ¿no? O sea, constitucionalmente está reconocida la existencia de pueblos indígenas en México. La categoría pueblos originarios no existe en la Constitución. En el artículo, creo que es el artículo 2 de la Constitución, se habla de que México es un país multicultural y que está sustentado en sus pueblos indígenas. Y ahí se da una definición de lo que es un pueblo indígena, ¿no? Y básicamente se dice que son pueblos, poblaciones asentadas en el territorio que hoy ocupa México antes de la llegada antes de la colonización, ¿no? Antes de la llegada de los españoles. Y en ese sentido, a mí me parece útil y práctico usar el término indígena. Y bueno, la palabra pueblos originarios o naciones originarias también es políticamente correcta y es válida usarla en cualquier circunstancia, ¿no? Por el momento creo que la palabra indígena tiene mucho más peso y es la palabra más conocida, más usada, que ha sido usada de manera errónea, pues, pero creo que nos sirve para entender cuando queremos hablar de esta generalidad de poblaciones. Como un punto de partida, digamos. De poblaciones, digamos, originarias, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor Sí, ayuda como punto de partida, pero tal vez podríamos llegar a otro nivel o complejidad o otra abstracción más atinada, pero de momento digamos que nos ayuda a entender o visualizar, más o menos. Sí. Ok. Ajá. Raimundo, en alguna ocasión escuché decir que se nace indígena y que con el tiempo se crece mexicano, como si fueran dos cosas separadas o como si no fuese lo mismo. Luego en una película turca, un personaje decía que los niños de cierta región nacían kurdos y luego crecían turcos. Y entonces me volví a acordar de la referencia. Desde tu enfoque, ¿esto tiene algún sentido o está completamente sin sentido? Sí, eso también es todo un debate, hay todo un debate en torno a eso, ¿no? En torno a la identidad indígena, ¿no? Que es muy diversa, pero, por ejemplo, o sea, depende del lado del que se vea, ¿no? O sea, para el Estado mexicano, cualquier persona que nace en territorio mexicano es mexicano, ¿no? Y, por ejemplo, si lo vemos desde el lado del Estado mexicano, para el Estado mexicano nosotros primero somos mexicanos y después somos indígenas, y después somos zapotecos, ¿no? Pero para nosotros, si lo vemos desde nuestro lado, para nosotros pues lo mexicano es lo último. Para nosotros primero somos zapotecos, ¿no? Primero somos, nuestra identidad está marcada primero por nuestro ser zapoteco. Ajá. Y luego las otras identidades creadas a partir del Estado mexicano. Por ejemplo, mi comunidad está en la Sierra Norte de Oaxaca. Y la gente se asume como serranos, ¿no? Pero esta idea de serranos, pues no es una idea originaria, digamos, no es una idea propiamente zapoteca, es una idea que surgió a partir de la configuración política que se le dio al territorio mexicano, ¿no? Que el estado de Oaxaca lo dividieron en 8 regiones, bueno, originalmente eran 7, ahora son 8 regiones, y nosotros, nuestro pueblo, nuestro territorio como zapotecos, como zapotecos Xizan, mi zapoteco se llama Xizan, y quedó dentro de la región de la Sierra Norte. Entonces, pues nos asumimos como serranos, pero es como un segundo término. Luego nos asumimos como oaxaqueños, pero para nosotros es como en tercer término, porque igual lo oaxaqueño, o sea, para mí Oaxaca es la ciudad de Oaxaca, o sea, el centro. Pero pues la escuela me enseñó que pertenezco al estado de Oaxaca
Entonces, Ajá. pues tengo que asumir una identidad como oaxaqueño. No, por ejemplo, te platico pues una cosa, un dato curioso, ¿no? Seguramente tú has escuchado de Oaxaca la tlayuda, ¿no? Sí, El tejate, que son como los símbolos de la identidad oaxaqueña, sí. pero para mí son símbolos distantes, porque son símbolos, o sea, son cuestiones que se manifiestan principalmente en los valles centrales de Oaxaca, en Oaxaca, ¿no? En lo que es Oaxaca. Y Sí. para mí, que soy de la Sierra Norte de Oaxaca, la tlayuda, y yo no conocía la tlayuda hasta los 15 años que salí de mi comunidad, ¿no? Era una cosa que se comía solo en los valles centrales, en la ciudad. Ahora se conoce mucho porque ahora hay más influencia, ¿no? Más, hay más relación con el exterior, Sí. pero así se construyen las identidades, ¿no? O lo mexicano, o sea, los ojos zapatillos, ¿no? El charro mexicano, o sea, ¿qué tiene que ver con alguien de Monterrey, ¿no? Por ejemplo. O sea, se Sí. construyen así las identidades. Entonces, si vemos la identidad desde el lado de los pueblos originarios, o sea, es todo es al revés, ¿no? Es al revés. O sea, para mí primero soy zapoteco, primero soy, luego serrano, luego oaxaqueño y luego mexicano. Pero sí tiene razón esa frase o eso que tú dices de la película Atura, porque en mi infancia yo no tenía conciencia de que soy mexicano, de que soy oaxaqueño y de que soy serrano. En mi infancia, dentro de mi ser zapoteco, para mí, todo lo que había era mi comunidad y el pueblo zapoteco, ¿no? Entonces, para mí, me asumía como zapoteco, pero después a través de la escuela, fui aprendiendo que soy serrano, que soy oaxaqueño y que soy mexicano, pero eso está en último término, ¿no? Fíjate qué interesante. Y fíjate, ayer estaba viendo un video de españoles por el mundo y visitan a unos españoles en Dinamarca que tienen un local y le dice el que está entrevistando, ¿y dónde está la chica bailando flamenco? ¿Y dónde está la guitarra? ¿Y dónde están los toros? Y le contesta, bueno, es que ustedes creen que España solo son toros. Dice, nosotros somos la España de ahora y hay muchas Españas. Entonces escucho eso y estaba también pensando en lo que hemos platicado. Y digo, pues sí, es que nos casamos con el estereotipo, con la parte de la artesanía o con lo que vende para el turismo, ¿verdad? Y hay mucho más allá, mucho más allá. Eso es lo que se ha construido, digamos, y que compramos, que lo consumimos también. Oye, Raimundo, también ¿Sí? estuve leyendo que has tenido que ver muchos proyectos de muchos tipos, pero uno de ellos tiene que ver con el radio. ¿Qué has hecho Sí. en el radio? Dime cómo es eso. Bueno, es parte como de la trayectoria, como digamos, como de mi trayectoria como activista sobre lengua y cultura indígena. Y la mayor parte de mi trabajo ha sido en comunicación. Yo soy comunicólogo, entonces, y una buena parte de mi trabajo ha sido en radio comunitaria. Me involucré en procesos de radio comunitaria desde joven, desde la prepa. Estuve en Guelatao de Juárez ahí participando en radio, haciendo programas radiofónicos. Luego estuve colaborando con una radio de mi región que se llama Radio Aire Zapoteco. Ahí estuve participando, igual haciendo programas en zapoteco, haciendo cápsulas radiofónicas, ¿no? Difundiendo información sobre las lenguas indígenas, sobre pueblos indígenas, sobre el pueblo zapoteco, ¿no? Sobre derechos indígenas, todo ese tipo de cosas. Y bueno, esa digamos que ha sido mi participación. Mi participación es básicamente en radio comunitaria. Y en Oaxaca el fenómeno de las radios comunitarias es muy fuerte, tiene mucha presencia y hay muchas radios en muchas comunidades. Y son comunidades, por ejemplo, no sé si tú conoces bien lo que es una radio comunitaria, pero Tengo idea, ajá. Sí, tengo idea, pero nada más. básicamente Se bueno, oye. Ah, sí. Sí, dime. sí.
Bueno, básicamente una radio comunitaria se trata de que la mayoría no tienen permiso del gobierno para operar. Son, digamos, radios sin marco legal, o sea, no están autorizadas por el gobierno. Son radios que la gente dijo, queremos hacer una radio, y montaron una radio, ¿no? Y empezaron a transmitir, empezaron a hacer cosas para difundir su cultura, para difundir sus tradiciones y todo eso. Entonces, están también en un proceso legal por ser reconocidas, por tener su permiso, ¿no? Su concesión de uso social, pero en su mayoría son radios que digamos, que tomaron el cielo por asalto, como dice esta frase, ¿no? O sea, como que hicieron, literalmente, o sea, tomaron el cielo por asalto porque están transmitiendo por el aire, ¿no? Entonces, la radio en la que yo colaboré era una radio así, se llama Radio Aire Zapoteco. En mi canal de YouTube, por ahí tengo un video donde entrevisto al director de esta radio. Ajá. Y se los puedo compartir para que conozcan más de este por proceso, favor, ¿no? para ponerlo en la descripción del video y que nos puedan dar seguimiento ahí. A ver, Raimundo, ahorita en el contexto del COVID, que toda esa distancia, ¿crees que la radio comunitaria esté jugando algún papel, digamos, esencial para efectos de las clases a distancias o no? ¿O podría llegar a tener, pero no? Podría, sí, tiene un potencial para eso, pero como no están reconocidas por el gobierno, por el Estado mexicano, entonces no tienen la posibilidad de digamos, tener un convenio con la SEP para poder transmitir las clases por radio, ¿no? Pero sí, o sea, la radio comunitaria Aire Zapoteco, que está en mi región, está transmitiendo mucha información sobre coronavirus, están haciendo información en zapoteco, están también transmitiendo información sobre salud, ¿no? En español y todo eso. Y creo que está cumpliendo una función muy importante, un papel muy importante de comunicación, ¿no? En la zona. Pero como educación oficial no está trabajando en ese sentido, ¿no? De todas maneras está difundiendo y reproduciendo la cultura propia, que también es parte de lo que necesitamos como zapotecos. Muy bien. Oye, Raimundo, vi en el internet que hay un manual para analfatécnicos. Lo tengo que leer a profundidad, pero tengo la inquietud. Es muy difícil, muy difícil hacer una radio comunitaria. O sea, se requieren ingenieros, algo así, o si es más o menos factible. Bueno, idealmente pues sí se requiere un equipo pues muy avanzado, ¿no? Un equipo humano también muy formado, de ingenieros, de comunicólogos, pero la verdad es que en Oaxaca esas radios iniciaron con cero conocimiento técnico, cero conocimiento de producción radiofónica. O sea, básicamente son algunos compañeras que estaban metidos en procesos de movimientos sociales, ¿no? De reivindicaciones culturales y eso, y pues de alguna manera consiguieron un transmisor, lo montaron y empezaron a hablar, ¿no? En el proceso fueron aprendiendo a hacer radio, por ejemplo, ¿no? Fueron aprendiendo sobre producción radiofónica, sobre el lenguaje radiofónico y todo eso, sobre lo político que implica hacer radio comunitaria. En ese sentido, creo que, o sea, si lo que quieres es comunicar, o sea, no requieres una alta capacidad técnica, no requieres un ingeniero. O sea, basta con que 2 o 3 personas se reúnan, puedan operar un transmisor, un poco de equipo para salir al aire, y con eso ya estás haciendo radio comunitaria, ¿no? Idealmente, pues sí se desea tener un equipo técnico muy sólido, ¿no? Un soporte técnico muy sólido, y también un soporte en el sentido de la producción radiofónica, ¿no? Tener una formación sólida en ese sentido. Pero, pues bueno, las radios comunitarias lo van buscando poco a poco, ¿no?
Fíjate, siempre me ha llamado la atención lo de las radios comunitarias, pero ahora que se ha desatado lo de las clases a distancia, ¿cómo las he tenido presente? Porque aunque se pudiera pensar que en el norte todos tienen conexión, la verdad es que no. Aunque se pudiera pensar que todos tienen televisión para ver un programa de aprender en casa, no todos tienen televisión. Y de los que tienen televisión, no todos tienen señal. Por ejemplo, la mayoría de nuestros alumnos no tienen celulares, lo tiene el papá. Entonces, si se quiere comunicar la maestra, tiene que esperar al niño a que llegue el papá del trabajo. Y el papá llega del trabajo pues también cansado, ¿verdad? Y con varios niños que tienen que atender a situaciones. Entonces, digo, ay, si nos pudiéramos comunicar con radio, nos ahorraríamos muchas barreras, enfrentaríamos muchas barreras y a lo mejor va a ser un recurso que se potencialice en el futuro. Sí, yo creo que pueden hacer radio a la oaxaqueña, que es montar un transmisor, empezar a transmitir sin permiso del gobierno, pero también las radios comunitarias han ido empujando pues un marco legal que les permita ser reconocidas, y ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene una figura que se llama concesión de uso social. O sea, antes solo existía la concesión comercial para radios comerciales y la concesión pública para radios públicas, para radios del gobierno. Ahora hay una tercera concesión, creo que a partir de 2014 por ahí. Hay una tercera concesión que se llama concesión de uso social, y una asociación civil, un organismo de la sociedad civil o una escuela incluso puede gestionar este permiso de uso social para poner una radio comunitaria, para operar una radio comunitaria. Pues sí. A la oaxaqueña pues es tomar el cielo por asalto, pero hay un marco legal ahora con el que se puede operar una radio, ¿no? Pues así me imaginé, porque el documento que viera de la UNESCO, entonces dije, pues si no existe el marco legal, hay que hacerlo. Generalmente sucede así: primero las comunidades o la sociedad va en avanzada y luego se hace el marco normativo después, ¿verdad? Las políticas, es como el mundo al revés, pero así suele suceder. Ay, Raimundo, pues no sabes lo muy, muy agradecida que estoy primero de que me hayas contestado mi mensaje en el Twitter, que me hayas tenido mucha paciencia oye, pero es que esto y cómo es aquello, y de concederme esta entrevista. Es un tesoro esta oportunidad de escucharte tu visión de las cosas y que nos orientes, y ojalá mucha gente tenga bien escucharlo. No, al contrario, Mari, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, gracias por hacer el contacto en Twitter, ¿no? La verdad es que no me lo esperaba, y pues bueno, para mí fue un enorme placer estar en esta conversación. Bueno, pues muchas gracias, Rayo, y aquí abajo vamos a poner también la liga del canal de YouTube y de todo lo que tengas por ahí para compartirlo, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Bueno, muchas pues gracias. Gracias, Rayo. Bye, bye. Sí, adiós. Quan Gishe, quan Jo, quan Ros, quan Leve, quan Yusa, quan